Aló. Sí, buenas noches para todos. Damos gracias a Dios. Y ahora sí pudimos arreglar este problema de audio. Vamos entonces a adorar, vamos a bendecir y a exaltar a nuestro buen Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él sea ministrando en esta noche sobre nuestras vidas y que Él sea hablando a nuestros corazones. Vamos a comenzar con este tema que se llama El cuerno pequeño parte 2. Les hago un recuento nuevamente. No sabía que el micrófono estaba apagado, pero vamos a hacer el recuento nuevamente de lo que estamos viendo. Estamos viendo entonces en la misericordia y en la gracia de Dios que Dios está hablando a nuestras vidas, que Dios nos está preparando para las cosas que han de suceder muy pronto y entre ellas es la aparición del anticristo. Según los acontecimientos que nosotros estamos viviendo, según las cosas que nosotros estamos viendo que están sucediendo y que están pasando en este momento, es muy factible, como les decía anteriormente, es muy posible que a nosotros nos toque la aparición del anticristo. Es muy posible que esto suceda porque vemos cómo los acontecimientos bíblicos están pasando uno detrás del otro, vemos cómo están sucediendo las cosas en este mundo, vemos cómo ya no se ocultan, vemos cómo ya están abiertamente hablando sobre sus planes y sobre sus estrategias, y es por eso que nosotros debemos estar preparados para estas cosas. ¿Y cómo nos preparamos? Sino a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Y para eso Dios nos está revelando estos temas. Una de las principales cosas que nosotros debemos, un verdadero cristiano debe anhelar con todo su corazón, el máximo acontecimiento que un verdadero cristiano debe anhelar en su corazón es la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Pero la palabra de Dios dice que Cristo no vendrá sin que antes venga el anticristo, sin que antes vengan dos cosas. Una es la apostasía y lo segundo que tiene que venir es la aparición del anticristo. Por eso este tema tan importante para nosotros, hermanos, este tema que Dios quiere hablarnos a nosotros, justamente para nosotros ver estas 13 señales sobre el anticristo. 13 señales que nos van a dar luz, nos van a dar claridad para que si a nosotros nos toca, yo no estoy diciendo que nos va a tocar porque yo no soy profeta, pero si a nosotros nos toca la aparición del anticristo, nosotros poder identificarlo plenamente y no irnos detrás de él y no dejarnos engañar, no dejarnos meter las mentiras que él va a decir y poder guardar nuestra fe y no venderle nuestra alma al diablo a través de todos sus ofrecimientos, porque él viene a ofrecer cantidad de cosas, hermanos. Él viene a ofrecer cosas bastante físicas, materiales, prosperidad y abundancia, así como lo hizo con nuestro Señor Yeshua, que se lo llevó al monte, al pináculo del templo y le mostró todas las naciones y le ofreció absolutamente todo, pero con el precio de que tenía que humillarse delante de él y adorarlo. Y así nosotros, hermanos, a través de estos temas, Dios nos está advirtiendo en el amor de Dios. Esto es parte del amor de Dios. Quiero que lo vean desde este punto de vista. Esto es parte del amor de Dios. Esto es parte de que Dios nos ama y Dios no quiere que seamos engañados. Por eso, como Dios es luz, nos muestra las cosas secretas, las cosas privadas, las estrategias, las artimañas del enemigo para que nosotros no caigamos en ellas. Este tema es muy importante, hermanos, y vamos a aprender bastantes cosas el día de hoy. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea convenciéndonos cada día más de los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué es importante que nos convenza de los tiempos? Porque de esa manera nos abstenemos de pecar. Porque si sabemos que estamos en los últimos tiempos, ya no va a haber más tiempo de arrepentirnos, ya no va a haber más tiempo de procesos en nuestras vidas. Así que mis hermanos, adoremos, bendigamos a nuestro Padre Celestial. Este tema está basado en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 11. He titulado este tema El cuerno pequeño, parte 2. Recuerden que la semana pasada vimos cómo el Imperio Romano va a revivir, va a ser revivido el Imperio Romano. Ahí es donde la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice que vi la bestia que tenía una herida en el cuello, una herida de muerte, y fue sanada y revivió. Este es el Imperio Romano revivido. Son 10 naciones, ya lo vimos a través del mapa. Este es el cuarto imperio de
de la estatua de Nabucodonosor. Estos son los pies de barro mezclados con hierro. Y recuerde que después de este cuarto imperio ya viene la piedra que va a desmenuzar, y esa roca que va a desmenuzar todos estos imperios que significan el reinado del hombre y el reinado del diablo. Todos estos imperios van a ser destruidos por la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Yeshua, y no va a existir nada de eso. En el nuevo mundo que Dios tiene para nosotros, no va a existir ninguna clase de injusticia, porque Cristo mismo, Cristo que es nuestra justicia, Él mismo va a reinar juntamente con nosotros. Así que, hermanos, preparémonos para las cosas que han de venir, preparémonos para todo lo que ha de suceder de ahora en adelante, y es parte, como les digo, de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esto es un receso. Recuerde que hay 10 naciones. De las 10 naciones, dentro de las 10 naciones salía un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño destruyó 3 de los cuernos que habían anteriormente. O sea que quedan 7 potencias mundiales junto con el cuerno pequeño reinando en el mundo. Pero aquí Daniel, en el sueño, en la visión que él tuvo, nos hace un receso. Y este receso se hace para la instauración de los justos juicios de Dios. Les voy a dar una buena noticia, hermano. La buena noticia es la siguiente. Si a nosotros nos toca la aparición del anticristo, inmediatamente, en el mismo tiempo en que el anticristo esté surgiendo, en que surja el cuerno pequeño, esto que vamos a leer en Daniel 7:9 es lo que va a pasar también en el cielo. Todo va a ser preparado para comenzar los justos juicios de Dios. Por eso les he dicho a través de muchos de los temas que a mí me gustaría ver la aparición del anticristo. Yo sé que va a haber guerra, sé que va a haber muerte, sé que va a haber persecución, sé que van a haber pestes, sé que tiene que cumplirse la Biblia. Pero ¿por qué digo que me gustaría ver la aparición del anticristo? Porque muy cerquita de él, en un corto lapso de tiempo, viene nuestro Señor Yeshua por nosotros. Y aquí queremos desmontar bíblicamente la teología que nos habla de que los cristianos no vamos a tener que ver al anticristo. Los cristianos no vamos a tener que pasar persecución y no vamos a tener que pasar nada. Vamos a desmontar esa teología, esa creencia, esa doctrina a través de la misma palabra de Dios. Mire, entonces hablábamos la semana pasada que vino el cuerno pequeño y derribó 3 cuernos y ellos iban a comenzar. Y aquí se hace un paréntesis en esta enseñanza del libro de Daniel. Mire lo que dice Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Mire que son 2 escenas completamente distintas. Venía Daniel hablándonos de cómo estas bestias surgían, de cómo surgían los imperios, de cómo un imperio derribaba a otro, cuáles eran las características de los imperios, y aquí hace un paréntesis y mira otra escena completamente distinta, y esta escena se da en el reino de los cielos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó, escuche, un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Padre, te alabamos y bendecimos y glorificamos y exaltamos en esta noche. A ti, como siempre, Señor, toda honra, gloria, poder y exaltación. Hoy nos presentamos delante de ti y clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, que es el Maestro por excelencia, hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Durante mucho tiempo estas cosas han sido vedadas, sido pasadas por alto, pero hoy, Señor, que estamos en los últimos tiempos, tu Espíritu Santo nos está mostrando y revelando todas las cosas que han de suceder en este tiempo. Y esto es para prepararnos, para prevenirnos, para que nosotros no caigamos en las artimañas del enemigo. Gracias por darnos tu luz.
Gracias por mostrarnos el camino. Gracias te doy por prevenirnos de estas cosas, Padre. Y todo es porque nos amas. Hoy, Señor, doblegamos todo razonamiento a tu revelación y clamamos para que tú hables a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Yeshua, de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, entonces mire el paréntesis, el break que se hace aquí en esta visión de Daniel. Daniel estaba viendo bestias, estaba viendo cuernos, estaba viendo potencias, naciones, bueno, pero aquí se hace un paréntesis. O sea que esto, ¿qué significa esto? Que a medida que vaya surgiendo el anticristo en la tierra, también el juicio de Dios para el anticristo, para la bestia y para el falso profeta, también se van a ir preparando de una vez por todas. Va a ser paulatinamente una cosa con la otra, porque cuando esto estalle, cuando esto comience, no va a ser mucho tiempo, hermanos. Esto no va a ser ni cuestión de 10 años, esto va a ser en cuestión de 4 o 5 años a más tardar que todas estas cosas van a suceder. Años, estamos hablando de años, de seres humanos, años nuestros. Va a ser en un corto lapso de tiempo que todas estas cosas van a suceder. Así que si después de que venga el anticristo, entonces estemos preparados, hermanos, porque nuestra redención está muy, muy cercana. Ahí sí nosotros debemos estar expectantes. Ahí sí nosotros nos vamos a guardar mucho más de muchas cosas. Démosle gracias a Dios por eso, hermanos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dice el libro entonces de Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y escuche, y se sentó un anciano de días. En Apocalipsis capítulo 1, mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es la parte física de Dios? ¿Cómo es la imagen de Dios? Aquí en Daniel capítulo 7, como en Apocalipsis capítulo 1, nos da una descripción de cómo es Dios. Y quiero enseñarles más o menos esta descripción de por qué es que Daniel, tanto como Daniel como Juan, lo vieron exactamente igual y qué es lo que significa esta apariencia que ellos vieron de nuestro Padre Celestial. Dice, el anciano de días. Dice, aquí en este versículo, en el 9, el anciano de días es el Dios eterno. Yahweh es el anciano de días. ¿Por qué se le dice que es el anciano de días? Vuelvo y le repito, en la mente limitada de Daniel, tanto como de Juan, ellos simplemente ven a alguien parecido a un anciano de días. Dice que su vestido era blanco como la nieve. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a sus atributos, a su santidad y a su justicia. El anciano de días es el Dios eterno. No es que sea un viejito como lo pintan por ahí, sino que significa la eternidad de Dios. Dios no vive en el pasado, presente o futuro, porque Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios siempre vive en la eternidad. Por eso tanto como Daniel como Juan le dijeron el anciano, pero era porque querían decirnos, querían darnos a entender que Él vive en la eternidad. No es porque sea un viejito, un ancianito, no, sino porque Él vive en la eternidad. Que su vestido era blanco como la nieve. ¿Qué significa? Significa que esto se refiere a sus atributos, a su santidad y a su justicia. Y se describió el pelo de su cabeza como lana limpia, la cual nos habla de su infinita sabiduría. Mire, cada cosa tiene su significado. No es simplemente que vieron un anciano, no, cada cosa es ver la santidad, es ver el poder, es ver la autoridad, la longevidad de nuestro Padre Celestial. Asimismo, ellos lo vieron así simbólicamente, pero nosotros podemos saber qué significa cada cosa. Dice, y su trono era como llama de fuego, lo cual nos habla del juicio, como podemos ver en Apocalipsis 4:5. Y dijo finalmente Daniel, y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Este detalle nos habla de la energía irresistible y del poder de Dios que no deja de actuar, como lo vemos ilustrado en Ezequiel 1, del 13 al 21. Espero que guarden estos versículos porque allí realmente podemos nosotros ver qué significa lo que ellos vieron, la imagen que vieron del anciano de días. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos. Son simplemente simbologías de su deidad, de su potestad, de su majestad, de su omnisciencia, de su omnipresencia y omnipotencia. Simplemente son simbologías de todas estas cosas. Ahora escuche, hermanos, cuando todo esto acontezca, yo no sé cuántos de ustedes, como verdaderos cristianos,
estamos orando al Padre, como nos enseñó nuestro Señor Yeshua, que nos decía una y otra vez, ustedes orarán así, vosotros oraréis así, venga tu reino. Un verdadero cristiano, como les decía anteriormente, un verdadero cristiano que esté desapegado del mundo, que esté desapegado de las emociones, que esté desapegado de los sentimientos, que haya entendido que esto solamente es sombra, que haya entendido que esto solamente es pasajero, que esto es temporal. Un verdadero cristiano en su corazón debe anhelar la venida de Cristo. Debe anhelar que esto acontezca, debe anhelar. Mire, los apóstoles anhelaban y deseaban que Cristo regresara pronto. Y por eso veían, se mantenían buscando a ver quién iba a ser el anticristo, cómo se iba a cumplir todas las cosas para que Cristo regresara nuevamente. Porque ellos estaban completamente desapegados a este mundo. Completamente, porque ya el Espíritu Santo les había enseñado que esto simplemente es sombra. Solo es sombra, hermanos. Esto solamente, por muy bonito que tú veas las cascadas, los árboles, los pajaritos, todo en este mundo, esto solamente es sombra. Si esto solamente es sombra de lo que ha de venir, ustedes se imaginan la hermosura que Dios está preparando para nosotros, la belleza. Si esto solamente es sombra, usted sabe que las sombras son grises, las sombras son opacas, las sombras no son muy definidas, y aún así esto solamente es sombra, dice la palabra. ¿Cómo será de hermosa las cosas que Dios está preparando para nosotros si solamente esto es sombra? Entonces, si un verdadero cristiano que no está pegado de las sombras, sino que está anhelando y deseando las promesas eternas de Dios, debe decir, cuando esto acontezca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, escúcheme. Aquí vamos a través de la misma palabra de Dios, a responder la pregunta a mucha gente. El error doctrinal que tiene mucha gente, hermanos. ¿Y por qué este error doctrinal? Porque es un error que les conviene. Escúcheme, es un error doctrinal que les conviene. ¿Y a quién le conviene? Le conviene a las mega iglesias, le conviene a los que les gusta amontonar gente, le conviene a muchos porque están engañando a la gente. La gente piensa, y muchos no son poquitos, son mucha la gente que piensa que antes de que venga el anticristo y aunque antes de que venga la tribulación y antes de que venga la persecución y la muerte, la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia se va a ir y va a estar cantando y tocando arpas ahí en el cielo y con angelitos por allá rodeados. Eso es lo que la mayoría de la gente, la mayoría de las iglesias quieren creer porque les conviene. Hermanos, pero Cristo viene por una iglesia limpia, por una fe verdadera, por una fe sólida, por una fe inquebrantable. Y para eso Dios tiene que probar la fe. Y para eso Dios va a permitir que los verdaderos cristianos, aún seamos partícipes de la aparición del anticristo. Si nosotros queremos y anhelamos la venida de Cristo, como yo la anhelo y yo la deseo, nos va a tocar, para tristeza de muchos y decepción de otros, nos va a tocar primero esperar, ver la aparición del anticristo. No lo digo yo, lo dice segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, escucha que esto no necesita teología ni interpretación. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Le decía Cristo. ¿Cómo está escrito? Así está escrito y así es. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y escuche el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga dos cosas: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí, hermano, no necesitamos interpretación absolutamente de nada. Con respecto a la venida de nuestro Señor, que nadie nos engañe. No vendrá sin que antes acontezcan estas dos cuestiones. Primero, la apostasía. Y hoy en día, hermanos, ya estamos curtidos de apostasía en toda parte. Estamos curtidos, esto ya sucedió, esto ya pasó, cada día se incrementa, cada día crece, cada día se desborda más. Ya esto pasó,
Ya esto no tenemos que estarlo esperando. Simplemente vamos a la iglesia de la esquina de nuestra casa y ahí podemos ver cantidad de apostasía. La apostasía es todo aquel que conoce, sabe la voluntad de Dios, pero hace su propia voluntad. Desconoce la voluntad del Padre. Sigue sus propios preceptos, mandatos. Es gente que conoce la voluntad de Dios. No son gente del mundo, es gente que conoce, pero aún conociendo, no les importa lo que Dios quiere y lo que Dios pide, sino que ellos quieren hacer su propia voluntad. Es lo mismo que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Ellos preferían seguir sus doctrinas, sus mandamientos de hombres, preferían seguir sus tanaj, sus takanots, sus propios mandatos antes que obedecer a Dios. Eso se llama apostasía, hermanos. Y muchos están apostatando de la fe al día de hoy, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. Hermanos, ya no tenemos que esperar la apostasía. La apostasía hace muchos años, bastantes años, hermanos, está creciendo cada día más. Y hoy podemos ver cómo las iglesias cristianas se han convertido en discotecas, se han convertido en show y espectáculos, se han convertido en cualquier cosa menos un lugar de adoración para nuestro Padre Celestial. Entonces, son dos cosas que tienen que pasar. Esta ya está sucediendo el día de hoy y ya la podemos ver. ¿Qué es lo segundo que tiene que pasar antes de que venga Cristo? Y mire lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solamente hay dos personajes en la Biblia que la Biblia los llama como el hijo de perdición. Uno fue Judas y el otro es el anticristo. Hermanos, Judas ya murió. Ahora estamos esperando en la aparición del anticristo. Por eso Dios nos está enseñando este tema en el libro de Daniel, del cuerno pequeño, para que cuando aparezca, vemos que sí nos toca a nosotros y estemos preparados para evitarlo, preparados para no rendirnos, preparados para no adorarlo, preparados para evitarlo a todo costo, preparados para pagar el precio. Ahí es donde Dios va a probar la verdadera fe. Ninguna fe falsa va a pasar, hermanos. Si fuera lo contrario, si la iglesia se iría sin antes venir el anticristo, créame que se pasaría más de uno con fe falsa. Dice la palabra de Dios que nuestra fe va a ser probada por fuego, y este es el fuego. El fuego se llama la prueba final. Si a nosotros nos toca, yo no estoy diciendo que nos va a tocar, solamente los tiempos los conoce Dios, aunque por las cosas que están pasando en el mundo es muy factible que a nosotros nos pase, que nosotros pasemos esta época. Y escuche, porque no vendrá, aquí está muy claro, Cristo no vendrá, el Señor Yeshua no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuáles son las características? El 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Características de el anticristo, hermano. Esto quiero que les quede claro, hermano. No te dejes engañar ni por doctrina, que él tuvo una visión y que nos vamos antes y que no vamos a pasar nada. Hermano, Dios no quiere tibios. Dios no quiere cristianos mediocres. Dios quiere ya gente definida completamente, que esté dispuesta a dar su propia vida por su fe. Ahora en este momento cualquiera se le quiebra una uña y ya se retiran de la vida cristiana. Lo miraron feo, no lo saludaron, ya también se quiere ir. Esa fe es mediocre, hermanos. Por eso Dios tiene que pasar la fe a través del fuego para probarla. Y el fuego son las pruebas que vienen sobre la tierra. Y las pruebas que vienen son sobre los verdaderos hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios. Esto que les quede claro, hermano, porque vuelven y me preguntan lo mismo. ¿Vamos a pasar? Sí, vamos a pasar tribulación. Sí vamos a pasar angustia, sí vamos a pasar persecución, sí vamos a pasar. No hay otra manera de decirles, hermanos. Ahora, lo que sí no nos toca a nosotros son las 7 copas de la ira de Dios. Eso sí no nos toca. Pero lo que es tribulación, parte de la gran tribulación, anticristo, bestia, si estamos vivos, claro que nos va a tocar, hermanos. Porque ahí es donde Dios va a probar nuestra fe. Y la va a pasar por el trillo, por el lagar, por el muladar y por el fuego. Y ahí es donde la fe de muchos se va a apagar, se va a quemar, va a desaparecer. Si con esta pandemia que vivimos hasta hace poquito,
o están viviendo en muchos países al día de hoy, la fe de muchos se apagó. ¿Cómo será cuando venga la tribulación? Porque esto solamente es principio de dolores. ¿Cómo será cuando vengan los dolores de parto? Así que, hermanos, cuando te digan que nosotros no vamos a pasar eso, léete segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Siga diciendo entonces, cuando todo esto acontezca, mira lo que dice Lucas capítulo 21. Entonces, capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Hermanos, habrá señales. Dice la palabra de Dios que Dios colocó la lumbrera del cielo para señales. Y hay señales en este momento, hermanos. El clima del mundo está loco, las estaciones están locas, todo está completamente fuera de su orden, todo está perfectamente pasando. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia. En esas películas de El Arrebatamiento, muestran la gente en los parques, muestran la gente felices, andando, sentados en las bancas, en las iglesias. No hay mentira más grande que esa, hermanos. Mire cómo va a ser la aparición de nuestro Señor. ¿Qué estará pasando en la tierra cuando nuestro Señor venga? La fe de todos está siendo pasada por fuego una y otra vez. La fe está siendo pulida, la fe está siendo fortalecida o está siendo completamente apagada. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, las estrellas en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, oiga, después de esto, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dentro de 8 días veremos a través del libro de Daniel por qué a Cristo se le llama el Hijo del Hombre. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, hermanos. Entonces, mire, ¿cómo estará el mundo? En caos completo, total y absoluto. No es como las películas que están sentaditos y de pronto queda la ropa ahí. No, hermanos, el mundo está completamente devastado, completamente en ruinas, completamente en guerra, en hambruna. Y ahí, después de que todas estas cosas, mire el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, escuche esto, hermanos, qué bendición. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lamentablemente Armando Alducín, que es un hombre tan sabio, él dice que estamos aquí y ya mañana puede venir Cristo, hermanos. Es imposible que mañana venga Cristo. Según la Biblia, es imposible que mañana, 15 de mayo, venga Cristo, porque todavía no ha venido el anticristo y no estamos en medio de guerra, de violencia y de muerte a nivel mundial. Y él lo dice abiertamente, mañana puede venir, hoy estamos y mañana no. Es imposible, hermanos. Él puede tener sus títulos, sus cargos, salir por enlace, pero está completamente errado, según la palabra de Dios. Y lo que acabamos de escuchar está completamente errado. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y mire cómo va a estar el mundo de revolcado. Vuelve y lea Lucas capítulo 21, palabras de Cristo. No me crean a mí, créanle a Cristo. ¿Cómo está el mundo? Habrá señales en el sol, en la luna, las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de esto, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Espero que les quede completamente claro. No me crean a mí, créanle a Cristo. Estas son palabras de Cristo, hermanos. Cristo es el mejor profeta que existe. Porque hasta Juan Bautista era el mejor que existía, pero Juan Bautista murió. Y ahora todavía queda Cristo como supremo profeta. Y él realmente sí sabe las cosas que han de suceder. Por eso cuando yo tengo dudas sobre algo en la Biblia, yo prefiero creerle a Cristo. Y Lucas capítulo 21 son palabras literales de Cristo. Ahora, digamos entonces en Daniel capítulo 7, el versículo 11. ¿Qué sigue pasando entonces después de esto? Dice,
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Mire, se hizo el paréntesis. El paréntesis que se hizo fue, a medida que se va instaurando el reinado del anticristo aquí, también Dios empieza a preparar el juicio, no el juicio final, pero Dios empieza a preparar las sillas del juicio, Dios empieza a preparar. Eso va siendo paralelamente el uno del otro. Entonces, sigue diciendo Daniel en el versículo 11. Se terminó el paréntesis de ver al cielo, ahora sigue viendo el desarrollo de la instauración del anticristo aquí en la tierra. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Escucha, hermano, la bestia muere. La bestia tiene que morir. La bestia va a reinar, la bestia va a estar aquí gobernando sobre la tierra, pero para que pueda reinar el anticristo, la bestia tiene que morir. Tiene que suceder, tiene que pasar el mando al anticristo. ¿Cuál es la finalidad del anticristo? Que haya uno solo representando a todos aquí en la tierra y que sea el anticristo y que no haya nadie más. Ese es el deseo de él. Ese es el deseo del corazón, reinar sobre toda la tierra, reinar sobre las religiones, sobre la política, sobre la economía y sobre todo el mundo. Por eso es un plan que ellos mismos hacen. Listo, yo tomo el poder y apenas yo tengo el poder, yo te lo traspaso. Yo te doy el traspaso a ti. Y es un plan maestro entre ellos. La bestia muere porque es parte del plan que ellos tienen, de pasarle todo el poder al cuerno pequeño o al anticristo. Porque recuerde que el plan del enemigo es siempre reemplazar o imitar a todo lo que hace Cristo. Entonces miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras, puras blasfemias, que hablaba el enemigo, el anticristo, en contra de nuestro Señor. Puras blasfemias. Ahora lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7 es exactamente lo mismo. Son dos personas diferentes, son dos épocas distintas, pero es exactamente lo mismo. Por eso primero vimos el libro de Apocalipsis y ahora lo vamos a sustentar con el libro de Daniel. Entonces mire lo que sigue diciendo. Hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Recuerde las otras bestias. Recuerde que las otras bestias, les hablaba por ejemplo del imperio griego que todavía sigue vivo. Sí, les fue quitado el poder, pero sigue vivo a través de la filosofía. Las otras bestias siguen todavía vivas, pero no están gobernando al día de hoy, pero se meten a través de la política, a través de la religión, a través de la ciencia. Siguen vivas y mire lo que dice aquí. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hermanos, todo lo que son creencias políticas, todo lo que son creencias religiosas, todo lo que son toda clase de creencia, el anticristo la va a borrar del mapa. No va a existir, él no va a querer compartir su gloria con nadie. Él va a instaurar sus propias leyes, sus propias normas, su propia religión. Él no va a existir absolutamente nada. Por eso hoy el mundo se está preparando para una sola moneda, para una sola religión, para una sola política, para un solo mandato, que es el mandato del anticristo. Todo se está preparando perfectamente para eso. Vamos a entender todo esto. Mataron a la bestia, hermanos. La bestia es este sistema político, económico y religioso que quieren de aquí al 2030. Esa es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es instaurar la bestia, que es un sistema político, económico, religioso. Es el reseteo que están haciendo en el mundo a partir del 2030 y que van a gobernar a través de estas 10 naciones. Pero ¿sabe qué? Esto lo están planeando, esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Si usted busca libros desde hace 100, 150 años, tanto los Illuminatis como los masones y francmasones, ellos tienen planeado esto hace muchos y muchos años. Esto no es nuevo. Simplemente que no lo han podido llevar a cabo, no porque no quieran, sino porque Dios no los deja. Dios no les da permiso, Dios no les da autorización para que lleven a cabo sus planes. Pero en estos últimos tiempos, viendo la maldad del hombre y el cumplimiento del número de los que Dios tiene escogidos, Dios dice, listo, ya llegó el tiempo, háganle. Pero Dios se ríe de ellos, hermanos.
Dios se ríe de todos los planes que ellos hacen, Dios se burla de ellos y los deja. Así como dejó que empezaran a construir la Torre de Babel, Dios los dejó. Y cuando Él quiso, llegó, bueno, vamos a confundirlos, y en un día los confundió y hasta ahí les llegó. Hasta ahí les llegó sus planes, sus anhelos y sus deseos de grandeza y de llegar al cielo y de construir una torre. Hasta ahí les llegó. Dios deja y se burla de ellos. Mira lo que dice el Salmo 59. La bestia que era supremamente inquebrantable, indestructible, poderosísima, mire, la matan. Lo que dice el libro de Daniel, la bestia fue muerta. Salmo 59, versículo 5 dice, y tú, Yahweh, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros. Acuérdese lo que le hace el anticristo, blasfemias contra Dios. Ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Yahweh, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Hermanos, Dios los deja a que jueguen a ser Dios. Dios los deja a que jueguen a ser Dios. Asimismo, cuando el diablo se rebeló, cuando Luzbel se rebeló, Dios ya sabía que se había rebelado. Dios ya sabía que iba a engañar a muchos y Dios lo permitió. Simplemente que cuando Él dio la orden, ni siquiera Él fue, lean la Biblia, solamente Daniel los expulsó a todos y fueron lanzados a la tierra. Él deja que los hombres jueguen a ser dioses. Él deja que los científicos jueguen con el ADN y todo eso, pero llega un tiempo en que ya nuestro Padre dice, ya basta, y hasta ahí llegaron. Mira, Dios se ríe de todo eso. Y ellos se creen omnipotentes, hermano, porque tienen dinero, porque tienen petróleo, porque tienen las riquezas del mundo, porque son los dueños de las empresas. Ellos se creen intocables y omnipotentes, hermanos, y no es sino que Dios mueva su dedo y hasta ahí llegaron. Dios se ríe de todo esto. La bestia. Y va a parecer algo impresionantemente grande, pero también va a morir. Así de sencillo es. La bestia también va a morir. Dice, el proceso de que, dice entonces, el cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Mire que hemos visto en varias ocasiones esta frase. ¿Qué son las cosas grandes? Aquí los tradujeron como grandes cosas, pero realmente la traducción son blasfemias contra Dios. Hoy en día usted sabe que la gente le está perdiendo toda clase de respeto a Dios, toda clase de respeto a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Hoy la gente está haciendo lo que su padre el diablo hace, blasfemar contra Dios. Hoy se burlan de las cosas de Dios y Dios los deja, hermanos. Dios los deja, pero va a llegar un tiempo en el cual Dios va a hacer justicia y no quisiera yo estar en los zapatos de ninguna de estas personas que se burla de las cosas de Dios. El cuerno pequeño hablaba grandes cosas. ¿Qué es lo que significa? En Apocalipsis 13, que como les digo, es algo paralelo con Daniel capítulo 7, es lo mismo. El Espíritu Santo le dijo a Daniel, es lo mismo que le dijo a Juan de Patmos. Mire lo que dice y mire la similitud. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, escúcheme, Dios le permite. Aquí están los que dicen que es que no, a nosotros no nos toca ni a nosotros no nos va a pasar nada. Escuche, Dios lo permite. ¿Y por qué Dios permite? Dios permite porque nos va a librar de toda la maldad que viene. Para nosotros la muerte va a ser una bendición, hermanos, porque Dios, si va a permitir que el enemigo nos toque, es que nos va a librar de muchas consecuencias funestas que vienen sobre la tierra. Escuche, el 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios le va a permitir que tenga su cuartico de hora de felicidad, que tenga su cuartico de hora de reinado sobre la tierra. Dios le va a permitir. Ahora, mire esto, pregúntese en esto. En Apocalipsis 13, Dios le permitió que luchara contra los santos y los venciera,
aquí no hay entonces ninguna similitud, porque entonces, si supuestamente la iglesia ya se fue con Cristo, ¿a cuáles santos va a perseguir y a cuáles santos va a matar? Recuerda que el santo no es el que no comete pecado, sino el que está en proceso de santificación y de limpieza. Sí nos va a tocar, hermanos, la aparición del anticristo si estamos vivos. Recuerda que el mismo apóstol Pablo decía, y nosotros que hemos quedado seremos arrebatados. Él pensaba que era en la época de él. Así nosotros también podemos pensar que es en nuestra época para poder estar preparados. Pero vuelvo y les repito, según los acontecimientos que están pasando, es muy factible que sí veamos al anticristo. Es muy factible que sí. Entonces mire como Apocalipsis 13 es perfecta similitud con lo que habla Daniel capítulo 7 sobre el anticristo y sobre la bestia. La bestia desaparece y surge el cuerno pequeño. Lo que les decía ahora, hermanos, ellos se pasan el título, se pasan el poder el uno al otro. Pero simplemente es como para ir escalando, para que a lo último todo mundo ponga sus ojos en el anticristo. Porque vuelvo y les digo, ¿qué es lo que ellos quieren? Imitar a Cristo absolutamente en todo, para poder engañar a la gente, para poder decir, sí, es que Él va a recibir toda gloria y Él va a recibir toda honra y Él va a recibir todo poder y toda autoridad. Y Dios le va a permitir, en el jueguito, mire lo que acabamos de leer, Dios le permitió y se le permitió hacer guerra, se le permite por un tiempo, para que cuando ya venga la justicia de Dios, escúcheme, ¿por qué se le permite? Para que cuando venga la justicia de Dios, tanto ángeles como hombres, como toda criatura, sepan que Dios es justo y sepan que Dios está actuando en justicia por toda la maldad que el diablo está haciendo sobre la tierra. Para eso se le permite, hermano. Ustedes saben, vamos a leer más adelante, después el enemigo se va a quitar su máscara y se va a mostrar tal y como es. Y a todos sus seguidores y a todos los que tienen la marca de la bestia, en vez de darle lo que le prometió, antes les va a dar es juicio y condenación. Eso es lo que les va a dar, hermanos. Entonces mire lo que dice. La bestia desaparece y surge el cuerno pequeño. Le traspasa el poder. Apocalipsis 13:11 sigue diciendo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Escuche, semejante a los de un cordero. ¿Quién es el cordero que fue inmolado? Cristo. Pero el diablo siempre quiere imitar todo lo que hace Cristo, para tratar de engañar a los incautos, a los que no estudian Daniel ni Apocalipsis, para que digan, ay, es un cordero, debe ser Cristo que viene. Escuche, semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando dice que hablaba como dragón, son las blasfemias que estamos viendo que el cuerno pequeño profería en contra de Dios, del templo, del santuario, de los ángeles y de todos sus santos. 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada, el imperio romano revivido. Hace que la adoren, escuche, pero ya no a la bestia, escuche lo que dice, a la imagen de la bestia, porque recuerde que la bestia desaparece, la primer bestia muere. El sistema político, económico, religioso, porque él dice, listo, la bestia, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a permitir lo que se llama el ecumenismo. El ecumenismo es la reunión de todas las religiones del mundo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Francisco al día de hoy? Reunir a todas las religiones del mundo en una sola. Eso se llama ecumenismo. Es parte del plan que ellos están haciendo. Pero a él tampoco le va a gustar el ecumenismo. Él va a decir, no, 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 no. ¿Cuáles musulmanes, cuáles católicos, cuáles evangélicos van a ser una sola religión? ¿Y saben cuál es la religión? Adórenme a mí. Así se va a llamar, adórenme a mí. Porque recuerde que es lo único que él pide, adoración. ¿Qué le dijo el diablo a Cristo? Todo esto te daré si postrado me adoras. Él va a decir, yo soy su Dios, yo soy su religión, yo soy su política, yo soy todo para ustedes. Eso es lo que él quiere, hermanos. Lo que no alcanzó en el cielo, lo que no alcanzó en la tierra, lo va a alcanzar por un poco tiempo, porque acuérdese que se le va a permitir reinar por un poco tiempo aquí en la tierra. Y el hombre feliz. Pero después de eso, hermanos, después, muy pronto, en muy corto tiempo, Cristo aparece en las nubes y le va a acabar con toda la fiesta al diablo.
Qué tremendo todo esto que Dios nos enseña. Y es bueno entenderlo desde este punto de vista, en un evangelio sencillo, hermanos, para que no nos compliquemos mucho. El versículo 12 dice, y ejerce toda autoridad de la primer bestia en presencia de ella y hace que los moradores de ella lo adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, escúcheme, el 13. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Dios le permite, hermanos. ¿Por qué no entendemos que Él no puede hacer nada si Dios no le permite? Dios le va a permitir para que el que tenga un corazón malo, un corazón pervertido, un corazón dañado, se vaya detrás de él. Yo siempre les he dicho, cada quien tiene el pastor que se merece, el predicador que se merece, el Dios que se merece, cada quien lo tiene. Por eso Dios va a permitir que este anticristo, que este cuerno pequeño, haga señales y milagros. Para los que están acostumbrados a ir detrás de las señales y de los milagros, también se vayan detrás del anticristo. Le permite, Dios le permite. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Impresionante. ¿Quién no se va a convencer con eso? Usted y yo, que ya sabemos que eso no viene de Dios. Por eso Dios nos está hablando en esta noche y por eso nos está previniendo de estas cosas. Para que así veamos milagros y señales y prodigios, no nos vamos a ir detrás de nada de eso. El 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es perfecto, hermanos. Se acopla perfectamente Daniel 7 con Apocalipsis capítulo 3. La bestia desaparece y surge el cuerno pequeño. Apocalipsis 13:15 sigue diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Recuerda que la bestia que nosotros estamos viendo antes del cuerno pequeño, la bestia es un sistema político, económico y religioso que van a cambiar las leyes, van a cambiar las normas, van a tergiversar, van a torcer, van a quitar la palabra de Dios de todo el mundo. Y todas esas leyes, aunque la bestia esté muerta, todas esas leyes le van a servir al cuerno pequeño para que lo nombren a él, no solamente como rey, ni como presidente, sino como Dios de todo el mundo. Por eso está diciendo aquí que él toma la imagen de la bestia, las leyes que ya se habían dado, las normas que se habían estipulado y todas van a ser a favor de él para que la gente no le quede otra opción sino adorar al anticristo. Es una preparación, es un juego entre ellos mismos, hermanos. Por eso le digo que el uno le pasa el poder al otro y la autoridad al otro para al final engrandecer al anticristo y hacerlo parecer semejante a Cristo mismo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar, escuche, a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si usted estuvo conmigo en el libro de Apocalipsis, ya pudimos ver todos sus estudios sobre la marca de la bestia. Que toda esta marca de la bestia, lo único que lo va a llevar es a la adoración del anticristo. Y mire, el cuerpo de la bestia fue quemado y esparcido. ¿Qué significa esto? Todos los sistemas políticos, el sistema religioso, el sistema económico, todos los sistemas del mundo desaparecen. El diablo es tan egoísta, es tan orgulloso y tan soberbio que solamente va a querer que se haga su voluntad y la de nadie más, que desaparezca toda clase de sistemas del mundo. Escuche. El cuerpo de la bestia fue quemado y esparcido. Desaparece todo sistema político, religioso y monetario del mundo. ¿Sabe qué va a decir el anticristo? Es lo que yo diga y nada más. Es palabra sagrada. Y nadie puede ir en contra. Y nadie puede decir lo contrario porque paga con su propia vida. Que le vayan a llevar la contraria al enemigo. Apocalipsis 13:17 sigue diciendo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nosotros ya vimos todo esto.
Espero que lo repasen, espero que lo volvamos a entender. Por eso simplemente el libro de Apocalipsis, el libro y el libro de Daniel son un complemento el uno del otro. Y esto es lo que va a hacer el cuerno pequeño, hermanos. Va a tratar de imitar a Cristo en milagros, señales, prodigios, en todo. Y se va a creer y se va a hacer nombrar como Dios. A él no le interesa ser el presidente, ni le interesa ser el gobernador, tampoco le interesa ser el rey. A él le interesa ser el Dios del mundo entero. Porque él dijo, si no pude gobernar en el cielo, no pude destronar a Dios, entonces voy a gobernar aquí en la tierra. Eso es lo que él dice. Pero tampoco va a poder gobernar, porque apenas se siente en el trono aquí en la tierra y se le dé un poquito de tiempo, va a descender el Rey de Reyes, va a descender el Señor de Señores y le va a quitar su trono, su poder y su deidad, y va a destruir todo su juego y toda su fiesta. Démosle gloria a Dios por eso. Características del cuerno pequeño. Rápidamente, me regalan 5 minutos, hermanos. Las voy a leer rápidamente. Ustedes las estudian, ojalá le tomen una foto a esto. Esto es un resumen de todo. Es cosas que ya hemos visto y cosas que también vamos a seguir viendo a través de este estudio. ¿Cuáles son las características? Primero, surge del cuarto reino, o sea, el rey del Imperio Romano. Está en Daniel capítulo 7, del 7 al 8. Se levanta de entre los 10 primeros reinos. Recuerde que 3 reinos son destituidos. Daniel 7, 8. Es un reino pequeño, pero parece más grande que los otros. Daniel 7:20. Se levanta después del establecimiento de los 10 reinos. Todo eso ya lo hemos visto. Es diferente a los otros reinos. Derriba a 3 de los primeros reinos. Es también un hombre que habla blasfemias contra Dios. Daniel 7:8, Daniel 20:25. Hace guerra contra los santos y los vence. Daniel 7:21 y 25. Por tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Daniel 7:21. Piensa en cambiar los tiempos y la ley. Eso ya lo está haciendo desde ahora. Ahora, si Dios dice que no se pueden casar entre homosexuales, los homosexuales se casan porque la ley ya lo dice. Es un ejemplo. A toda la tierra devora, trilla y despedaza. Cuando se quite la máscara, va a destruir a todos sus propios seguidores. Reinará hasta el final, Daniel 7:22, y el último característica, su dominio será quitado al fin del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en que Cristo venga sobre la tierra. Espero que escribas, que le tomes un pantallazo a esto y que lo puedas ver a través de la misma palabra de Dios. Ahora, hermanos, no hay un anticristo, hay muchos anticristos. Al día de hoy hay anticristos. Lo que pasa es que va a haber un anticristo principal que es respaldado 100% por el diablo y la bestia le va a dar todo el poder. Pero hermanos, durante mucho tiempo, desde que Cristo estuvo en la tierra, ya empezaron a surgir anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Primera de Juan capítulo 2, 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Que tengamos nuestros ojos abiertos, que andemos en luz, que no nos dejemos engañar. Hay muchos anticristos, va a haber uno principal, sí, pero hasta el día de hoy, ¿quién es el anticristo? El que niega que Cristo ha venido en carne, el que niega a nuestro Señor Yeshua, que es hijo del Dios Altísimo. Esos son anticristos. Los que se burlan de Dios, los que negocian con la fe, los que utilizan la palabra para ganancias deshonestas, todos ellos, aunque prediquen de Cristo, son anticristos, porque recuerde, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Todos son anticristos. En la historia de la humanidad han existido cantidad de anticristos. Está Nerón, Calígula, el Papa Inocencio I, que de Inocencio no tenía nada. Si usted lee libros de historia, Inocencio I mató más de 9 millones de personas por no convertirse al catolicismo. Lean libros de historia. Las cruzadas, la Inquisición. Hitler fue otro anticristo que nos tocó hace 75 años apenas. Hay muchos anticristos, hermanos. Al día de hoy también hay muchos anticristos. En la época del oscurantismo, que fue del siglo V hasta el siglo XIV, oscurantismo, habían iglesias católicas por montones, por millones, pero realmente de la palabra de Dios había muy poquita. La luz fue en esa época,
La luz de Cristo casi se apagó sobre la humanidad, porque la religión era la que reinaba, la religión era la que mandaba. Disfrazados de Cristo, eran puros anticristos, disfrazados con el título de cristianos, pero eran simplemente sepulcros blanqueados. Qué bueno tener más tiempo para poder enseñar todo esto. Pero bueno, espero que el Espíritu Santo nos haya enseñado en esta noche. Como conclusión, hermanos, y con esto termino. Nosotros somos hijos de la luz. Y estos temas Dios nos los revela a nosotros porque nos ama. Y Él no quiere que andemos en tinieblas. Él no quiere que si viene el anticristo, nosotros por ignorancia vamos a irnos detrás de Él. Porque entonces Dios sería injusto. Señor, es que por ignorancia a nosotros no nos enseñaron. Lamentablemente en las iglesias cristianas no enseñan estos temas. No enseñan, no están preparando a la gente para la venida de la... Es más, ni siquiera piensan que Cristo viene. Es más, están esperando quién sabe qué, prosperidad y abundancia. Todo esto es parte del amor de Dios, hermanos, y tenemos mucho más que aprender de ahora en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, escuche, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan, escuche, no cuando haya, cuando la gente esté anhelando, qué bueno que hubiera paz, como les decía ahora, el mundo va a estar revolcado completamente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escúcheme, por eso Dios nos enseña estos temas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Para qué Dios nos está enseñando Apocalipsis? ¿Para qué Dios nos está enseñando Daniel? Para que si a nosotros nos toca este tiempo, que es muy posible que nos toque, nosotros no nos vamos a dejar engañar, porque nosotros somos hijos de la luz, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos muestra y nos revela y quita las máscaras del enemigo enfrente de nosotros, para que lo podamos identificar y para que no nos vamos a dejar ir detrás de él. Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos en esta noche. Damos gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Gracias por revelarnos cada día, Señor, estas cosas que han de suceder muy pronto. Hoy, Señor, queremos vivir en la luz admirable de Cristo. No queremos andar en tinieblas. Queremos estar preparados, Padre, preparados espiritualmente, fortalecidos en la fe, llenos del poder de tu Espíritu Santo. Señor, danos discernimiento. Coloca luz sobre nuestros ojos. Que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, disipe toda tiniebla, para que nosotros no vamos a ser engañados, sino que vivamos conforme a tu palabra y podamos resistir firmes hasta el día del fin, Señor. Gracias te doy por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a tu remanente. Solamente los entendidos entenderán este tema. Y yo te pido que tú bajes esta enseñanza a sus corazones y les hables profundamente para que nos preparemos para el inminente regreso de Cristo nuestro Señor. Te alabamos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén.